Es que ricasco a Melchor especialmente por perseguirme para poder estar aquí y, lógicamente a la universidad y a AV por organizar la jornada. Desde AV en Cataluña pues también tenemos un buen grupo de personas asociadas y sobre todo unos chats que son muy útiles, ¿no? Porque tenemos un chat de emergencias, ¿no? Desde el cual nos avisamos si hay algún acto incívico en un punto de recarga o si hay alguien que está mal utilizando un punto de recarga porque se está quedando allá aparcando, ¿no? O incluso avisar a otro compañero o compañera, ¿no? No sé quién tiene un Nissan Leaf aparcado en este punto que hace ya 40 minutos y yo voy muy colgado y entonces a veces está ahí en el grupo, ¿no? Y no, estaba aquí tomando un café, pero ya te lo quito para que puedas cargar, ¿no? Somos comunidad, ¿no? Y bueno, a mí me gusta siempre decir que, claro, los humanos somos seres de experiencia, ¿no? Entonces, tenemos muy difícil hablar del futuro, ¿no? E incluso hacer predicciones, siempre nos equivocamos, porque solamente sabemos hablar de lo que conocemos. Y en el caso del vehículo eléctrico, lo que conocemos es nada. Son momentos de pura dificultad porque éramos muy pocos usuarios, había muy pocos puntos de recarga, etcétera, ¿no? Yo siempre en mis conferencias o cuando hablo con la gente incrédula le digo, mira, solo te voy a decir una cosa sobre los puntos de recarga. En nuestra fábrica sale un tráiler cada día y no vuelve ninguno. Por lo tanto, si te quedas con una fotografía, pues te quedas estático. Pero mañana habrá más puntos de recarga que hoy. Y tu vehículo, en lo que vas a invertir en tener un vehículo, no lo vas a comprar para usarlo hoy y lo vas a devolver mañana, ¿no? Sino que efectivamente poco a poco te vas a ir encontrando con una infraestructura de recarga mucho mejor. Evidentemente cada uno tiene lo que se merece y nosotros tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Votamos a unos políticos, nos organizamos de una manera y es lo que tenemos. Vamos en el vagón de cola de la recarga de vehículo eléctrico porque vamos en el vagón de cola del tren europeo de intentar pugnar por hacer esta transición. Pero siempre lo digo en las conferencias, hay una desventaja en ir en el vagón de cola y es que uno no ve el paisaje y no dirige qué travesía va a tomar, pero hay una ventaja también y es que generalmente el vagón de cola también llega a la estación simplemente unas décimas de segundo después que la locomotora. Y nosotros, que nadie lo dude, vamos a llegar a esa estación que es la electrificación del transporte. Y yo utilizo pues estas gráficas que intento tener actualizadas siempre, ¿no? Bueno, porque muchas veces se habla de China, ¿no? Bueno, pues en China se venden muchísimos vehículos eléctricos, muchos más que en ningún otro lugar del mundo. Ya están en el 21% de penetración de las ventas, donde allí hablar de vehículo eléctrico es hablar de 100% eléctrico. Es decir, el híbrido enchufable tiene prácticamente un 20% de penetración respecto del vehículo 100% eléctrico. Y como veis, pues las barras rojas hasta el mes de marzo, ellos siguen tirando muy fuerte de su mercado. En Europa estamos, curiosamente, también en el 21% de ventas en lo que va de año, a pesar de que hay países como España que están en niveles del 10%. Y la buena noticia de Europa es que este año, por primera vez, la venta de vehículo eléctrico, que hasta ahora era un 50-50, pues en estos 3 primeros meses del año ya estamos casi en 2/3 de vehículo 100% eléctrico para 1/3 de vehículo híbrido enchufable. Evidentemente, el vehículo híbrido autorrecargable no es un vehículo eléctrico, pero bueno, me imagino que entre vosotros, entre el auditorio que tenemos, todo el mundo es conocedor de que eso es falsa publicidad. Un vehículo que no se conecta y recarga de electricidad externa no es un vehículo eléctrico, es un vehículo de combustible. Otra cosa es que tenga métodos de electrificación interna para mejorar su eficiencia, que bienvenidos sean, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer vehículo híbrido, que fue un Honda Civic en el año 2002, ya era un gran avance en aquella época, pero han pasado 20 años, con lo cual 20 años es mucho el ritmo que vamos. Y este pues sería el nivel
mundial, donde en estos 3 primeros meses, estas 3 barras rojas suman 2 millones de vehículos. El año pasado se vendieron 6,5 millones, este año en 3 meses se han vendido 2 millones. Es decir, que al ritmo que vamos es posible que estemos entre los 9 y 10 millones de vehículos eléctricos vendidos y, como veis, a nivel mundial, a pesar de que hay muchos países que todavía no han participado de la electrificación de manera sensible, los números empiezan a ser importantes porque China es una gran parte del mundo a nivel de volumen, Europa también, que son ahora mismo los líderes, ¿no? Curiosamente, esta transición se está haciendo un poco pues como cuando se sube un puerto de montaña en ciclismo, ¿no? Hay gente que está muy fuerte y tira mucho y los otros le van siguiendo a rueda, ¿no? Y está claro que en los 3 primeros meses del año el vehículo más vendido a nivel mundial es el Tesla Model Y y el segundo es el Tesla Model 3. O sea, 2 vehículos, 2 modelos de una empresa que hace 15 años no existía, vehículos que de una empresa que empezó a vender hace una década sus primeras unidades. Y como veis, a las empresas históricas europeas, digamos que ni se las ve ni se las espera. Están muy, muy atrás, ¿no? Si vamos a nivel de marcas, tanto Tesla como BYD, la empresa china, lideran el mercado y el resto es prácticamente una comparsa que intenta ponerse al día porque está viendo que está perdiendo mercado, ¿no? De hecho, Tesla tiene un valor bursátil, un valor valorado, porque ya sabéis que todo esto de la bolsa es muy relativo en cuanto a valor, ¿no? Superior a la suma del resto de principales empresas del sector de automoción, que la mayoría tienen más de un siglo trabajando. Bueno, como hemos hablado de muchas cosas y la verdad es que hay como para hacer debate, porque hay matices para todo, ¿no? Yo, en cuanto al papel que os quería explicar, bueno, mi presentación es muy larga y la voy a hacer muy corta porque yo la cedo para que la organización la pase a todos los participantes. Pero sabéis que tenemos 2 métodos de carga, ¿no? La carga en corriente alterna, en la cual utilizamos la electrónica del vehículo, generalmente de poca potencia, para evitar coste, peso, necesidades de refrigeración y en realidad eficiencia, porque ¿para qué vamos a llevar todos un montón de electrónica de potencia en nuestro vehículo si esa electrónica de potencia puede estar en el cargador para todos? Al final es lo colectivo o lo privado, ¿no? Mi primer coche eléctrico, por cierto, me costó 10 euros, era un Renault Zoe y lo compartía con toda la ciudad, puesto que es un coche de Somobilitat, que es la cooperativa de vehículo eléctrico compartido. Esa es otra de las opciones del vehículo eléctrico, ¿no? ¿Para qué tener tantos coches aparcados? En corriente alterna, en vía pública, pues los postes generalmente, todos los que conducís vehículos eléctricos los conocéis perfectamente, suelen tener o bien toma para que utilicemos nuestro cable o manguera ya con el propio cable, con el cable tipo 2. Y el modo 4, el modo de carga corriente continua, sería el modo de carga rápida, que es el que antes comentaba el compañero de AV de Extremadura, que son los que nos gustaría encontrar cuando estamos viajando, ¿no? Porque al tener la electrónica de potencia externa al vehículo, puede ser una electrónica de potencia de mucha mayor capacidad y refrigerada, bien mantenida, pues nos puede dar un rendimiento muy superior a que cada uno de nosotros llevemos toda esa electrónica de potencia arrastrando en el vehículo. En cuanto a las potencias de los puntos de recarga, ahora las comentaremos. Estos serían los conectores para la conexión en corriente alterna al vehículo. Principalmente en Europa pues utilizamos el conector tipo 2, que generalmente pues, se suele llamar Meneques por el fabricante que lo popularizó, mientras que en Estados Unidos y en Japón utilizan el modelo
monofásico que se suele llamar Yazaki, puesto que también pues, fue el fabricante que lo diseñó. Y en corriente continua, cuando vamos a un poste de recarga rápido, pues si tenemos un Nissan Leaf, utilizaremos el CHAdeMO, que es el sistema japonés, que ya prácticamente a la venta en España queda el Nissan Leaf y las unidades del híbrido enchufable del Outlander, que siguen cargando en corriente continua con el CHAdeMO, pero el resto utilizamos el combo, que es un conector que tiene la misma matriz mecánica que el conector tipo 2 para la carga en alterna, y luego tiene esta parte baja con el positivo y negativo, mientras que aquí mantenemos los mismos pins de comunicación con el punto de recarga que con el conector de corriente alterna. De manera que en el puerto de carga del vehículo podemos conectar, si utilizamos solamente esta zona, este alojamiento con un taponcito aquí, podemos conectar en casa nuestro cargador de corriente alterna o en un parking público o en vía pública con algún poste de carga en alterna, utilizando la electrónica del vehículo para darle corriente continua a las baterías, o bien copar todo el alojamiento con el conector completo, con el combo, dando la potencia en corriente continua directamente a la batería por la parte de abajo y utilizando los pines de comunicación comunes para de la parte de arriba. Bien, una ventaja del sector de la electrificación es que ha nacido partiendo de la mala experiencia que hemos tenido previamente con otras aplicaciones o con otros equipos nuevos. Cuando hablamos de baterías, por ejemplo, pocas veces hablamos de las baterías o de los materiales y de la miseria que estamos generando social con los teléfonos móviles, ¿no? Y hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, si os acordáis, hace 6 o 7 años, en una casa pues había 4 cargadores diferentes, con 4 conectores diferentes, porque había 4 modelos diferentes de móvil y no había estandarización en cuanto a la conexión de recarga. En el caso del vehículo eléctrico, prácticamente eso ya desde el inicio quedó solucionado. Y además también está solucionado cómo se comunican los puntos de recarga con los vehículos. De manera estándar, todos los vehículos se comunican igual con los puntos de recarga, y cómo se comunican todos los puntos de recarga con las aplicaciones de los gestores de recarga para identificar al usuario, saber cómo se le va a pagar, si ha hecho una reserva, hacer resúmenes mensuales, facturas, etcétera, que es a través de el protocolo abierto OCPP, Open Charge PowerPoint, Power Protocol. Eso hace que cualquier empresa, cualquier startup que desarrolla una aplicación para poder gestionar una flota de recarga, simplemente va a hacer una aplicación que va a ser compatible con cualquier vehículo, porque el vehículo se va a comunicar a través del punto de recarga, y todos los puntos de recarga se comunican de esa manera. ¿Eso qué nos permite? Nos permite, entre otras cosas, que podamos aplicar reglas para hacer carga dinámica, es decir, para decirle a los vehículos si han de cargar o descargar. Acordaros del V2G que ya se ha comentado, ¿no? Es decir, yo puedo cargar el vehículo, pero también puedo descargar el vehículo contra la red. Nosotros somos un país retrasado en cuanto a la aplicación de del reglamento europeo sobre balance eléctrico, que es de obligado cumplimiento porque es reglamento, no es directiva. Pero también lo estamos cumpliendo, ¿eh? Y en concreto este año las comercializadoras han empezado a tener el derecho a convertirse en agregadores de la demanda. Y el año que viene, por fin en España, existirá la figura del agregador independiente, que es la empresa que, no siendo productora, distribuidora ni comercializadora de energía, puede quedar de acuerdo con cierto número de clientes y gestionar ahorros de potencia o liberaciones de potencia contra el sistema a cambio de participar en el mercado. Es decir, que vuestro coche puede estar dentro de un agregador de la demanda que telemáticamente os va a decir que
de 8 a 9 de la noche hay una muy buena oferta para que descarguéis un 10% de vuestro vehículo, que luego se cargará de 4 a 5 de madrugada o que se habrá cargado de 2 a 3 de la tarde, porque acordaros que estamos viviendo un cambio de paradigma. Ahora la electricidad más barata ya no es por la noche. Ahora la electricidad más barata es en la hora de la siesta, que es cuando producen los parques fotovoltaicos que hay en España. 17 de abril del 2022, primer momento en la historia eléctrica de este país en el que Red Eléctrica tuvo que pedir a los parques solares de este país que redujeran potencia porque ya era ingobernable la cantidad de potencia que la fotovoltaica estaba aportando al sistema. En esos momentos, la mitad de la electricidad del país provenía de plantas solares, sin contar el autoconsumo. ¿Qué nos regula? Nos regula el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente el Decreto del 2014 y la Instrucción Técnica Complementaria 52. No voy a entrar en ella, la tenéis aquí, los esquemas válidos para colocar puntos de carga, las protecciones. Lógicamente, en Circutor no solamente fabricamos puntos de recarga, sino también las protecciones diferenciales y otro elemento importante que son los filtros de armónicos. Cuando convertimos corriente alterna, que es la que viaja por la red, a corriente continua, que es la que carga nuestra batería, estamos destrozando la señal y eso genera basura eléctrica. Y esa basura eléctrica nos genera problemas en las infraestructuras de distribución eléctrica. Saltan protecciones, se calienta el neutro, en fin, problemas eléctricos que corregimos filtrando esos armónicos, es decir, generamos una señal opuesta, la antibasura, que se come a los armónicos. En casa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener o bien un enchufe, un chuco. Yo siempre digo, oye, si tú no vas a hacer más de 60 kilómetros al día, no hace falta que te compres nada. Con los 2 kilovatios de potencia que te puede dar un chuco, un enchufe normal, ya vas a poder cargar tu energía diaria, si tienes acceso a ese enchufe, lógicamente. Cuando estamos con más de 60-70 kilómetros al día, necesitamos más potencia para que en las horas habituales de descanso del vehículo, normalmente pues de 12 de la noche cuando entra la hora valle hasta las 6 de la mañana, que es cuando suena el dichoso despertador, bueno, pues hayamos cargado suficiente energía, esos 15 o 20 kilovatios hora que vamos a utilizar durante el día. Para eso pues tenemos los equipos domésticos, desde más sencillos a más complejos. Todos estos lógicamente son modelos nuestros, pero nuestros competidores los hacen igual o mejores que nosotros. Espero que esto no lo oigan la propiedad. Y a los que vamos dotando de más capacidad. Pero una de ellas es esta. Es decir, si yo mido lo que estoy consumiendo en el edificio, en mi casa, y le descuento ese consumo instantáneo a la potencia que tengo contratada, yo le doy la orden al vehículo a través del punto de recarga, porque ellos hablan, se entienden, y le digo, que se ha puesto en marcha la vitrocerámica. Quieto parado. No cargues, porque si sumamos la potencia de la vitrocerámica más la potencia del vehículo, vamos a consumir más potencia de la contratada y nos podemos quedar, puede saltar la protección de contador. En cuanto para la vitrocerámica, el sensor de corriente se da cuenta de que estamos consumiendo nada y le dice al vehículo, oye, a full, carga todo lo que quieras. Todo eso ya lo estamos instalando en domicilios, en residencial, a través de simplemente ese sensor que ataca directamente la electrónica del punto de recarga. ¿Qué pasa cuando estamos en vía pública o en un edificio en el cual instalamos 50, 60, 100 puntos de recarga? Que ya no podemos hacer una gestión de qué está consumiendo el edificio y decirle a un punto de recarga qué tiene que hacer, porque no hay uno, hay 100, ¿no? Entonces lo que tenemos que analizar es qué potencia hay contratada, qué potencia está consumiendo el edificio, qué potencia está autoproduciendo el edificio a esa hora, porque muchas veces esta situación no la vamos a encontrar en oficinas, en empresas, en aeropuertos, en edificios públicos, en los cuales
la recarga se puede estar dando perfectamente de día y podemos tener autoconsumo produciendo. Por ejemplo, en nuestra fábrica tenemos 250 kilovatios de fotovoltaica, tenemos 400 kilovatios conectados de potencia contratada con la red y tenemos 20 puntos de recarga, de los cuales ya solo uno de ellos es de 150 kilovatios, con lo cual lógicamente tenemos que tener una gestión que es una gestión global y para eso utilizamos el DLM, que es el Dynamic Load Management, que es un software del cual ahora os enseñaré algunas imágenes. Bueno, algunos ejemplos. Este precisamente es nuestra oficina central en Viladecavalls. De aquí salimos ayer a las 12 del mediodía con el Audi Q4 e-tron que hemos puesto en la exposición y efectivamente, como somos Circutor Electro Challenge, ¿no? Es el eslogan que utilizamos y que inventamos este año para hacer pruebas a la inversa de cómo hacen las pruebas de vehículo eléctrico los youtubers, ¿no? Que ellos pues utilizan el vehículo a tope y dicen, pues coño, este vehículo pues no da tanto como dice el fabricante porque yo lo he conducido deportivamente y sus baterías no rinden, ¿no? Que es lo que comentaba Roberto, ¿no? Bueno, nosotros hacemos al revés, decimos, analizamos el vehículo y decimos, este vehículo puede hacer estos kilómetros, pero hay que adaptar la conducción para que lo consiga, ¿no? Conducción eficiente y tranquila, ¿no? Que es como nuestro eslogan, ¿no? Bueno, pues vinimos en 1 hora más de camino, ¿no? Pero llegamos aquí y prácticamente solamente utilizamos el 110% de la capacidad del vehículo, es decir, hicimos una parada para cargar, pero principalmente porque teníamos hambre, con Pep, que veníamos juntos, y paramos en Huesca a comer, y aprovechamos para cargar, pero si hacemos el balance de lo que cargamos en Huesca y lo que nos quedaba en la batería cuando llegamos a Vitoria después de 514 kilómetros y haber parado 40 minutos, es decir, que prácticamente podíamos haber llegado con esos 500 kilómetros. Estos son los equipos de carga en continua, el Raption 50 de 50 kilovatios, y sus primos, el Raption 100 y el 150, de hasta 150 kilovatios. Todos estos son los equipos, también en equipos en corriente continua de 25 kilovatios, que ahora pues están muy por ejemplo, pueda tener un concesionario de automóvil o un taller mecánico para no comprometer excesivamente la potencia contratada que puede tener, pero pueda tener una carga universal. ¿Qué es una carga universal? Los vehículos eléctricos, en función de lo que el fabricante haya querido gastar o hacia el estatus de usuario que vaya dirigido, quizá pues han puesto una electrónica para cargar 7 kilovatios en monofásico, otros 11 kilovatios en trifásico, otros 22 kilovatios en trifásico, mientras que todos ellos tienen el puerto para carga en continua, con lo cual no importa la electrónica de potencia que haya puesto el fabricante, cada uno de esos vehículos 100% eléctricos, siempre hablando, que con un poste de recarga de 25 kilovatios en continuo, todos esos vehículos podrán cargar a 25 kilovatios. Y fijaros que aquí el uso de la potencia tiene mucho sentido. O sea, el otro día, por ejemplo, había en redes un debate. Este fin de Semana Santa, los puntos de recarga rápidos de Ionity, uno de los proveedores de servicios de recarga de más alta potencia, estaban colapsados. Hay hasta 15 coches esperando. Claro, tienen 2 puntos de 350 kilovatios. No hay ningún coche en el mercado que pueda cargar a 350 kilovatios. Los coches que más potencia pueden llegar a pedir a un punto de recarga ahora mismo estarían exceptuando el Porsche Taycan en el entorno de los 225 kilovatios, que serían el Kia y el Ioniq o el Tesla, que están aquí en exposición. Y lo van a hacer durante tan solo una pequeña franja de toda la excursión de recarga, puesto que a esa potencia la batería se calienta y el vehículo tiene que empezar a pedir menos corriente porque tiene que controlar la temperatura de la batería. Es muy ineficaz tener puntos de recarga excesivamente potentes. Es mucho más interesante, y yo comentaba en ese debate, fijaros lo diferente que hubiera sido que para esos 700 kilovatios totales que había de potencia eléctrica
solo en 2 puntos hubiesen tenido 7 puntos de 100 kilovatios. Esos 15 coches que estaban esperando estarían cargando. Y cada uno al ritmo que necesitara. Porque lo que nos encontramos es que en un punto de recarga de 250 kilovatios o de 300 kilovatios, si llega un vehículo que porque su batería no llega a la temperatura adecuada, o porque simplemente es alguien que ha parado allí por desconocimiento, sin saber que ese es un punto de tan alta potencia, pero su vehículo no tiene una batería muy grande, va a estar cargando a 50 o a 60 o a 70 kilovatios y va a tener ocupado una infraestructura de 350 kilovatios. Eso es muy importante escoger bien el punto. Y finalmente, lo que os comentaba del DLM, del Dynamic Load Management, es que nosotros tomamos información del contador, también ubicamos contadores, tomamos información de la producción solar, tomamos la información de la potencia contratada y del número de vehículos que hay conectados al edificio. Y les damos cada minuto una consigna de qué porcentaje de carga puede tomar cada vehículo para que la ecuación cumpla, no haya salto de protecciones y los vehículos se vayan cargando. Evidentemente, esto funciona siempre y cuando la energía total que vayan a pedir los vehículos eléctricos sea acomodable. Quiere decir que si en esta sala, por ejemplo, hay alguien que se dedica a ir colocando a la gente, está claro que va a ser mucho más óptima la entrada que si la gente entra e intenta colocarse aleatoriamente. Pero si hay 150 sillas, aunque alguien los vaya colocando, no va a poder meter a 300 personas. Entonces, llega un momento en el que, con el aumento de vehículos en algunos edificios, no habrá posibilidad de acomodar eso si solamente utilizamos regulación instantánea. Y aquí entra el último elemento, que es el que vamos a introducir, que es la acumulación estacionaria o el balanceo entre vehículos. En una comunidad de vecinos puede ser que alguien tan solo utilice el vehículo el fin de semana. Y entre semana puede dar servicios de regulación al resto. Es decir, que en momentos punta ese vehículo se pueda descargar parcialmente para que se carguen otros. Y eso tenga una remuneración. Hoy en día con los e-contract, ¿no?, con los contratos electrónicos y el blockchain, todo eso tiene trazabilidad y puede quedar perfectamente recogido. Para eso un buen rol lo jugarán las comunidades energéticas, que sabéis que ya también es un elemento que juega un papel importante en la transición energética. Este, por ejemplo, es un DLM para las cocheras de las motos de la Guardia Urbana de Barcelona. Era imposible. En un lugar donde aparcaban habitualmente 50 motos térmicas, meter 50 motos eléctricas que tienen una potencia de recarga de 3,6 kilovatios para la batería que mueve la moto, más una pequeña recarga de unos 500-600 vatios de potencia para la batería auxiliar que alimenta las emisoras, balizas y otros usos eléctricos que tienen las motos de policía. Con el DLM, lógicamente, era posible administrar la potencia disponible en el edificio para que durante un ciclo nocturno se cargaran todas. Y finalmente, las plataformas de gestión, como por ejemplo la nuestra, que se llama Cosmos, son las que te permiten el poder gestionar que, por ejemplo, pues en un edificio público o en una empresa o en un aeropuerto, pues donde hay unos usuarios fidelizados, trabajadores, usuarios de ese servicio, pues puedan tener un acceso a puntos de recarga y se les pueda aplicar unos costes variables en base a la hora a la que cargan, en base a los costes energéticos, etcétera, las tarifas que se hayan definido y acordado, y finalmente pues repercutir esos costes a nivel personal o a nivel de departamentos, etcétera. Tener alarmas, tener informes. Este es el mensaje que te llega a tu teléfono móvil en cada sesión de recarga, como que he iniciado la recarga, a qué hora acabará mi recarga, cuánto he cargado, etcétera.
¿Hacia dónde vamos a nivel de recarga de vehículo eléctrico? Bueno, creo que lo más importante es que se llegue a cerrar la discusión que hay de cómo aplicar la norma ISO sobre el plug and charge, es decir, que yo no necesite lo que pedía el compañero de Extremadura, ¿no? ¿Para qué necesito un elemento que me identifique ante el operador de recarga si mi vehículo ya tiene una matrícula, ya tiene un número de bastidor? ¿Para qué necesito linkar mi teléfono móvil a una tarjeta de crédito? Puedo vincular mi vehículo a la tarjeta de crédito y que sea el vehículo a través del punto de recarga que se identifica. Eso lo hacen todos los Tesla desde el primer modelo que lanzaron, ¿no? Bueno, esa estandarización ya sabéis que entre más fabricantes cuesta más, pero está muy avanzada. Y de hecho, este verano, por ejemplo, Volkswagen ya ha anunciado que todos sus vehículos saldrán ya con el firmware, ¿no? Con el protocolo Plug and Charge. Entonces, eso es realmente muy importante, ¿no? También todo el tema del acondicionamiento de recarga de los vehículos, es decir, hay vehículos que, por ejemplo, Tesla lo tenía muy implementado y ahora hay fabricantes que están copiando eso, es decir, que si yo me dirijo hacia un supercargador, es decir, voy a hacer una recarga en viaje rápida, el vehículo, se lo indico al vehículo en el GPS, en dónde voy a parar, y él, unos kilómetros antes, utiliza una parte de la energía para acondicionar térmicamente la batería, para que cuando yo llego a esa carga rápida, la batería esté a la temperatura óptima para poder aprovechar la recarga al máximo. Y así minimizamos el tiempo de recarga, ¿no? Y finalmente, pues los cargadores de muy alta potencia para todo lo que son camiones, autobuses y vehículos que realmente por su necesidad energética, ¿no? Por su volumen y peso, necesitan realmente pues esas baterías mayores y por lo tanto cargar, pues como veis, a nivel de 400 kilovatios, por ejemplo, de potencia. Es el modelo que estamos lanzando ahora. Aquí ya todo se complica porque, bueno, que Roberto lo comentaba, ¿no? La potencia es voltaje por intensidad. Los fabricantes ya han dado el salto de doblar el voltaje, es decir, hasta ahora, o hasta hace poco, no hasta ahora, pero hasta hace poco, un par de años, todos los coches tenían baterías de voltaje nominal 400 voltios. Para poder aumentar la potencia de carga, podemos aumentar la corriente, como comentaba Roberto, o aumentar el voltaje. Entonces, vehículos como el Ioniq 5 o el Kia EV6 que están aquí en la exposición, ya van con baterías a 800 voltios. Doble voltaje significa que con la misma corriente tengo doble potencia, pero de una manera mucho más eficiente, porque las pérdidas por calentamiento, tanto del cableado como de los electrodos de las baterías, tiene una relación cuadrática con la corriente. Las pérdidas son resistencia por intensidad al cuadrado. Si yo puedo aumentar la potencia sin aumentar la corriente, estoy aumentando la potencia sin aumentar las pérdidas, con lo cual estoy mejorando la eficiencia. Porque si aumentamos la corriente, tenemos graves problemas de qué sección de cableado, por ejemplo, tiene que tener una manguera de recarga. Nosotros hemos hecho pruebas de diseño de puntos de recarga de alta potencia con mangueras estándar, cables estándar con el conector para que tú conectes tu coche, y un tercio de la población era imposible que pudiera coger esa manguera y acercarla al conector porque pesa mucho y además tiene un grado de rigidez importante. Se ha trabajado mucho en mangueras más ligeras, por ejemplo, como esta que veis, que esos tubos azules, ese tubo azul es un tubo refrigerante, es decir, para poder refrigerar y que no alcance una temperatura tan elevada el conector, se refrigera. Entonces la manguera vuelve a ser sostenible, no medioambientalmente, sino físicamente sostenible, ¿no? Así que bueno, no os voy a alargar mucho más porque creo que ya vamos mal de tiempo y que todos tenemos mucho ejercicio bucal, pero simplemente el comentaros que a lo que nosotros nos gusta es combinar dos de nuestros productos estrella, ¿no? Los puntos de recarga con
la pérgola fotovoltaica. Y como veis, pues estos hubs de recarga en Reino Unido, donde somos líderes de venta de puntos de recarga rápido, van con pérgola, y, por ejemplo, todo lo que es el área metropolitana de Barcelona tiene un proyecto en el cual cada año montan 15, 20 pérgolas fotovoltaicas en edificios públicos, en un programa que se llama carga laboral. La idea es que los trabajadores del edificio público que van a una desayería o a una comisaría de policía o a una estación de tren a trabajar, puedan dejar su vehículo eléctrico en recarga durante las horas laborales y luego se puedan ir a su casa, porque en la mayor parte del área metropolitana de Barcelona no hay aparcamiento privado para todos, ¿no? Entonces no pueden hacer su carga. Y lo que hacemos ya es integrar la recarga en el propio pedestal de la pérgola. De esa manera, bueno, pues hacemos estas bellezas de pérgolas fotovoltaicas donde sombreamos a los vehículos, producimos una parte importante de la recarga que necesitan y además aprovechamos el momento en el que se electrifica el espacio de aparcamiento para poner el cableado para los puntos de recarga, también el cableado de evacuación de esa energía solar para que cuando no hay vehículos pueda funcionar en autoconsumo en el edificio. Muchas gracias y